El estado de Coahuila, además de ser escenario de grandes acontecimientos históricos mexicanos, también es un lugar que cuenta con una riqueza topográfica exuberante, que hace que muchas historias, tanto reales como fantásticas, tomen lugar en sus maravillosos pueblos. En este maravilloso lugar, sus habitantes cuentan que con un desbordante imaginar que ha permitido que a lo largo de los años estas historias maravillosas y leyendas que ya forman parte de la cultura se sigan manteniendo vivas, haciendo que cada persona que llega a conocer Coahuila también se interese por oír estas leyendas. Así que bueno, sin más preámbulos, que las disfruten. El vigilante y el niño. En Saltillo, la capital del estado de Coahuila de Zaragoza, situado en el norte de la República Mexicana, una leyenda muy popular relata un hecho muy inverosímil. El 4 de octubre de 1972, un tren que venía de Real de 14 chocó contra otro. La catástrofe fue horrible y en ella murieron muchos pasajeros. La vía donde ocurrió el percance se cerró y nunca se volvieron a utilizar, quedando en el lugar los vagones del ferrocarril abandonados, como chatarra. Pasado el tiempo, una noche invernal, un vigilante nocturno, un sereno, al hacer su ronda acertó a pasar por el lugar del choque. De pronto, escuchó el llanto de un niño que procedía de uno de los vagones. Se acercó a ver qué sucedía y se encontró con un niño de 7 años que lloraba desconsoladamente. El sereno le preguntó la causa de su llanto y si vivía por ahí. El niño sollozando le contestó que no vivía por ahí, que venían en un tren con su mamá y que ahora no la encontraba. Apiadado, el sereno quiso ayudarlo y se comunicó con la central de trenes. Preguntó la hora en la que había pasado el último tren, porque tenía un niñito que había perdido a su mamá, tal vez porque se había bajado de alguno de los vagones, en fin. Pero le respondieron que hacía años que no pasaba ningún tren por ahí y que la vía había sido clausurada a causa del antiguo accidente. El vigilante volteó a ver al niño que ya no lloraba, sino que reía escalofriantemente. Cuando vio su cara, se dio cuenta de que se deformaba horriblemente. El hombre sintió un miedo terrible y se desmayó. Cuando recuperó el sentido, se encontraba en una clínica en donde pasó varios días para ser atendido por los nervios. Cuando regresó a sus labores, jamás volvió a pasar por aquella vía donde había tenido lugar el funesto choque y donde se aparecía el horripilante niño llorón. El gigante Severo. En la ciudad de Coahuila, de Zaragoza, uno de los estados norteños de la República Mexicana, se cuenta una leyenda que la tradición ha perpetuado de boca en boca. En uno de sus callejones, llamado el Callejón de la Delgadina, había una casa que tenía un local que fungía como carnicería. En la casa vivía el carnicero, que era un tipo asqueroso que siempre estaba sucio, completamente lleno de sangre y de la grasa de los animales que mataba y que cortaba para la venta. Las personas del barrio lo conocían como el gigante Severo. Este hombre estaba casado con una mujer que a su vez llevaba por mote la Trenzona. Se trataba de una mujer infiel que le ponía los cuernos al carnicero con cualquier persona. En una ocasión encontró a un fulano con el que se ponía a platicar adentro y fuera de la casa. Como el gigante Severo era confiado, no se ponía celoso de los tejemanejes de la Trenzona, la cual no solamente se conformaba con platicar con su amigo, sino que las cosas habían pasado a mayores y eran amantes. Pero como nunca falta un chismoso, alguien del barrio le fue con el chisme al carnicero de que su mujer le ponía los cuernos. El tío entró en dudas y espió a la dama, y efectivamente se dio cuenta del engaño de que era víctima. Como castigo, colgó a la infiel en uno de sus ganchos que utilizaba para colgar la carne y la encerró en una de las habitaciones. Todos los días la torturaba y solo le daba de comer
migajas de pan y agua. Pasado algún tiempo, el cuerpo de la esposa fue encontrado tirado en un arroyo y completamente mutilado. La reconocieron por su larga cabellera que ella solía trenzar. Cuando las autoridades acudieron a la carnicería para apresar al gigante Severo, no lo encontraron. Había huido. Se cree que parte de la carne de la mujer sirvió como bisteces que hicieron las delicias de algunos de los clientes de la carnicería. Laura. La ciudad de Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zaragoza. Esta ciudad es famosa por su producción de pan de pulque y por sus multicoloridos zarapes que son toda una belleza. El origen de su nombre es un tanto oscuro. Para algunos estudiosos de filosofía, su nombre proviene del chichimeca y significa tierra alta de muchas aguas. Para otros, proviene del nombre dado a un salto de agua, a cuyo pie se fundó la inicial villa, a finales del siglo XVI, gracias a un portugués llamado Alberto del Canto, quien la llamó Villa de Santiago de Saltillo. Varios siglos después, en esta misma ciudad, vivía una muchacha llamada Laura, que era un tanto cuanto vanidosa y le gustaba tomarse fotos en un espejo de su recámara. Una cierta noche, después de haberse sacado una serie de fotos frente al espejo, ya cansada se metió en la cama para dormir, y lo hizo profundamente. En la madrugada empezó a caer una fuerte lluvia y un trueno despertó a la muchacha e iluminó la recámara por unos cuantos segundos. Tiempo suficiente para que Laura viera en el espejo una serie de personas sin cara, pero a pesar de lo cual tenían los ojos fijos en ella. Esas terribles miradas le produjeron un miedo cerval y se le puso la carne de gallina. A pesar de su miedo, la chica se quedó de nuevo dormida, pues se encontraba muy cansada. A la mañana siguiente, acordándose de lo que había visto, Laura decidió quitar el espejo de su tocador. Al llegar la noche, de acuerdo a su costumbre, la mujer decidió tomarse las fotos, pero esta vez en el espejo del cuarto del baño. Al terminar, decidió lavarse las manos en el lavabo. Cuando iba a abrir el grifo de agua caliente, este se abrió solo y salió un tremendo vapor que empañó el espejo. Laura se asustó mucho y deseó correr con todas sus fuerzas, pero sus músculos no le obedecieron y se quedó clavada frente al lavabo. De repente, al ver el espejo, vio que sobre el vapor que se cubría aparecían extrañas palabras. Laura, mujer vanidosa, regresa el espejo a tu cuarto, pues nosotros extrañamos verte cuando te tomas fotografías y cuando te encuentras dormidita en tu cama. Laura casi se vuelve loca del susto por el terrible letrero que le habían escrito desde el más allá. El alma en pena. En la ciudad de Coahuila se cuenta una leyenda desde hace mucho tiempo. En ella se relata que había una familia de campesinos que se dedicaban a plantar maíz, calabaza y frijoles. Araban, plantaban y cosechaban sus productos, mientras el padre de familia trabajaba junto a la madre y sus dos hijos ya mayores. El más pequeño, el Benjamín, se quedaba en la casa jugando. Un día en el que todos estaban trabajando, se dieron cuenta de que Carlitos, el hijo menor, tenía largo rato que no salía de la casa, como solía hacerlo de vez en vez para mirar a sus familias trabajar en la milpa. Cuando la madre entró a la casa para ver qué es lo que pasaba, encontró al niño como pasmado. Estaba quieto, no oía ni hablaba. Al verlo en ese estado lelo, la madre fue a traerle un vaso de agua, a ver si reaccionaba. Cuando la madre le iba a dar de beber, Carlitos comenzó a llorar desesperadamente y le dijo a la mujer que había visto dentro de la casa a un hombre vestido de fraile y que cuando trataba de acercarse a la figura, ésta desaparecía para volverse a aparecer.
Nadie en la familia creyó lo que contó el pequeño. Sin embargo, el hecho sucedió en muchas ocasiones. Ya no solamente se le aparecía al niño, sino a todos cuando se encontraban reunidos en casa. Las apariciones del fraile se hicieron continuas e insoportables, pues todos estaban aterrados y no sabían qué hacer. En una ocasión el fraile les dijo con una voz cavernosa que por favor le dedicasen una misa, pues su alma estaba en pena y no tenía descanso, que unos bandoleros le habían matado cuando se dirigía a entregar a sus superiores las limosnas de todo un año y monedas de oro que un ricachón había obsequiado a la iglesia. Los ladrones le habían robado las limosnas, pero no el oro que llevaba escondido en la carreta en la que viajaba. Se había salvado de milagro. El fraile les dijo el lugar donde había quedado la carreta y dónde se encontraban las monedas de oro. Que usaran unas cuantas para pagar las misas y que se quedaran con el resto. Así lo hizo la familia. Encargaron misas todo un año para que el religioso descansara y las horrendas apariciones no volvieron a tener lugar. Con el dinero compraron una tienda y ganaron mucho dinero. Vivieron felices para siempre, gracias al alma en pena del buen fraile dominico. La mujer maldita. En la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, se cuenta una leyenda desde hace muchos años. En ella se relata la historia de un hombre que salió borracho de una cantina para dirigirse a su casa. En una calle vio una hermosísima mujer, toda voluptuosa y vestida con una túnica blanca que se le ajustaba al cuerpo provocativamente. El hombre la siguió y empezó a decirle requiebros obscenos a la mujer, quien a su vez le hacía señas, como invitándole a seguirla. Tan obnubilado iba el borracho, viendo el cuerpo sinuoso de la dama, que no se dio cuenta de que estaba entrando a un viejo cementerio. Cuando la mujer detuvo sus pasos, todo se oscureció más, y el lugar se enfrió de sobremanera. El hombre, en el colmo de la excitación sexual, puso su mano en el hombro de la mujer y le dio la media vuelta, esperando a ver la hermosa cara de la joven del cuerpo tan tentador. Pero cuál sería su sorpresa que al verle el rostro se dio cuenta de que era un horripilante caballo, con ojos rojos y de cuyo hocico salían escalofriantes relinchos. Al siguiente día, el cuidador del panteón encontró al hombre muerto y con una expresión de horror en la cara. Se trataba del fantasma de una mujer que fue víctima de un ritual satánico, en el cual fue torturada, maldecida, sacrificada y condenada a deambular por toda la eternidad, seduciendo y asustando a los hombres que andaban afuera de sus casas a deshoras y sobre todo a los borrachines libidinosos. En el año de 1873, viví en la villa de San Francisco de los Patos, Coahuila de Zaragoza, hoy llamada Villa del General Cepeda, un joven gallardo y joven militar, que estaba bajo el mando del famoso general Victoriano Cepeda, y se encontraba comprometido con una hermosa muchacha de la villa. Como era tradición muy antigua, la novia se encontraba depositada en la casa de los padrinos de la boda, hasta que ésta se efectuase. Un día antes de la boda, hubo una escaramuza entre las fuerzas del Congreso y el gobierno del estado, en el rancho San José del Refugio, cercano a la población de Villa de los Patos. El joven militar acudió a la casa, donde se encontraba su amada para informarle que tenía que ir a esa batalla, pero que regresaría para casarse como tenían planeado. Le dijo que no tenía por qué preocuparse, que acudiría a la cita puntual y cumpliría con su promesa, para ser felices por toda la vida. La mujer lloró mucho por la partida de su novio, pero se resignó, porque sabía que era militar y debía cumplir con sus obligaciones.
Pero por mala fortuna, el joven murió en el combate, lo cual obviamente le impidió cumplir con la palabra dada. Mientras el novio moría desangrado por una bala que le perforó el corazón, la joven se alistaba para la boda y se ponía su hermoso traje blanco para su esperada boda. Al enterarse por los padrinos de la boda de la muerte de su prometido, la chica se volvió completamente loca y en su locura salía por las calles de la población a caminar sin rumbo durante horas y horas. Se le veía salir de la iglesia de San Francisco de Asís para regresar a la casa de los padrinos, donde había sido depositada. Esto ocurría todos los días. Así estuvo la infortunada mujer durante muchos años, hasta que la muerte misericordiosamente se la llevó. Pero el espíritu de la muchacha continuó paseando por las calles y habitando la casa de los padrinos, donde había sido depositada, en espera del regreso del difunto. Espantados, los padrinos dejaron la casa porque le tenían miedo al fantasma de la desdichada novia, cuyas apariciones eran en verdad muy incómodas y llenaban de miedo a todos los habitantes de la casona. Sin embargo, pasados muchos años, los que iban a ser los suegros de la novia decidieron adquirir la casa embrujada y alquilarla. No tenían miedo de la pobre loca. Vivieron en ella muchos años, conviviendo con el fantasma vestido de blanco que paseaba por toda la casa, desde la sala hasta el granero, clamando por la llegada del novio que no pudo acudir a la cita matrimonial. Hasta la fecha en tal casa se puede ver a la joven desolada flotando por la casa, pues sus pies nunca tocan el suelo, luciendo su hermoso traje blanco de encajes, un ramo de flores en las manos y un chal que le cubre la cabeza y la cara. Cuando recorre toda la casa, se pierde en la oscuridad del patio trasero. Tan fuerte fue su amor por su galán.